Bienvenidos. En este tutorial haremos una regresión con un término de interacción. En la regresión múltiple se asume que el efecto de una variable independiente sobre la variable dependiente es invariante de cualquier otra variable independiente en el modelo. Es decir, que el coeficiente de una variable independiente se asume que es exactamente el mismo con independencia de los niveles de otra variable independiente en el modelo. Sin embargo, no en todos los casos es posible mantener este supuesto, pues habrá casos en los que el efecto de una variable independiente podrá variar a lo largo de los distintos niveles de otra variable independiente. En este caso, es necesario estimar el efecto de interacción. Veamos, por ejemplo, el siguiente caso. Suponga que desea pronosticar el número de libros leídos al año. La literatura previa sostiene que la dotación de libros que haya en el hogar o núcleo familiar conduce a mayores niveles de lectura entre todos los miembros de ese hogar, de tal modo que entre más libros haya en casa, mayor será el hábito de lectura. La pregunta que ahora podríamos hacernos es si este efecto del número de libros es el mismo para hombres y mujeres. Para poder responder a esa pregunta, tenemos que incluir un efecto de interacción en nuestro modelo. Para incluir el efecto de interacción, se crea una nueva variable x3 mediante la multiplicación de las dos variables, es decir, la multiplicación de x1 por x2. El efecto de interacción se puede estimar usando dos variables métricas o bien utilizando una variable métrica y una dicotómica, o finalmente a través de una variable métrica y una nominal. En este tutorial estimaremos el efecto de interacción utilizando una variable métrica y una dicotómica. Para estimar la interacción en Stata se utiliza el término almohadilla. El comando de la regresión es reg y la sintaxis que utilizaríamos para hacer la interacción sería reg o regress, seguido de la variable dependiente, seguido de la variable independiente x1, almohadilla x2. Este doble almohadilla nos daría el término de interacción y nos daría los efectos individuales de cada una de las variables. Veamos el siguiente ejemplo. Deseamos pronosticar el número de libros leídos que una persona lee durante un año, y para ello utilizaremos las siguientes variables. Libros, que es la variable dependiente, variable continua que mide el número de libros leídos al año. Libros casa, que es una variable independiente y es una variable métrica que mide el número de libros que se tienen en el hogar, y hombre, otra variable independiente que es una variable dicotómica que toma valor 1 si es hombre y 0 en otro caso. Tomando en cuenta los comandos y el operador de interacción antes mencionados, y considerando que para identificar una variable métrica en Stata es necesario antecederla de c punto, mientras que para identificar una variable categórica hay que antecederla de i punto, nuestro comando quedaría así: regress libros c.libros casa almohadilla i punto hombre. Hagamos la regresión en Stata. Como se dijo, nuestro comando sería regress seguido de la variable dependiente libros, la variable independiente libros casa y la variable independiente hombres. Para estimar el efecto de interacción incluimos la doble almohadilla, y para identificar que se trata de una variable métrica hay que antecederla de c punto y en este caso de un i punto. Y con esto enter y tenemos nuestra regresión con efecto de interacción. Analicemos los resultados.
Para agilizar, nos centraremos en la tabla de coeficientes. Si deseas saber cómo interpretar la tabla de ANOVA y el resumen del modelo, los invito a que vean en este mismo canal los videos de regresión simple y regresión múltiple. Al final de este video les dejaré el enlace. Libros Casa tiene un efecto significativo y positivo sobre la lectura, mientras que Hombre tiene un efecto negativo pero no significativo. ¿Qué significa esto? Significa que la dotación de libros en el hogar o núcleo familiar promueve la lectura. Sin embargo, no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto a la lectura de libros. ¿Qué hay de nuestro efecto de interacción? El resultado nos indica que hay un efecto negativo, y si toleramos el excedente del 0.003, pues entonces sería un efecto negativo y significativo. ¿Qué nos dicen los coeficientes? En un efecto de interacción se debe ser muy cauto con la interpretación de los coeficientes, pues estos tienen una interpretación muy particular. Por ejemplo, el beta 1 representa la relación que hay entre x1 y y cuando x2 es igual a 0. Mientras que el beta 2 representa la relación entre x2 y y cuando el x1 es igual a 0. ¿Cómo se interpreta el beta 3? Este sí puede ser interpretado como en cualquier otra regresión sin interacción. En este caso, representa la diferencia de libros leídos entre hombres y mujeres. Para poder hacer una interpretación apropiada del efecto, es necesario estimar los efectos marginales. Estos nos dirán el efecto de los libros en casa sobre la lectura para hombres y mujeres. Los efectos marginales son un cálculo postestimación, por tanto, deben solicitarse inmediatamente después de haber hecho la regresión. El comando para calcular el efecto marginal es margins, y en nuestro caso sería margins hombre dy de x libros casa. Estimemos los efectos marginales. Margins hombre dy de x libros casa. Enter. Los resultados muestran que el efecto de la dotación de libros que se tenga en casa sobre la lectura de libros es positivo y significativo tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, también se puede observar que este efecto es ligeramente superior para el caso de las mujeres. Recuerden la codificación de la variable hombre, que es una DOMI donde 1 es igual a hombre y 0 es igual a mujer. La diferencia entre hombres y mujeres debería de ser el valor del beta 3. ¿Cómo interpretar este resultado? Pues tal y como sugiere la literatura, la lectura de libros crece conforme crece la dotación de libros en el hogar. Sin embargo, este crecimiento no es igual para hombres y mujeres. Los resultados de los efectos marginales muestran que para ambos sexos la dotación de libros en el hogar o núcleo familiar favorece la lectura, pero este efecto es mayor para las mujeres. Si quisiera trasladar este resultado al caso hipotético de un hogar en el que una pareja tiene una biblioteca de aproximadamente 1000 libros, y si esta pareja tuviera 2 hijos, un niño y una niña, aunque ambos menores desarrollarían un amplio hábito de lectura, la mujer leería más libros que el hombre. Pues bien, hasta aquí este tutorial. Los invito a que se suscriban y les recuerdo que si desean replicar este o cualquier otro ejercicio de este canal, pueden hacerlo, solo tienen que descargar la base de datos que les dejo en el link que está en la descripción de este video. Hasta la próxima.